Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo muchas novedades. Y hablando de novedades, hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, un tema que ha estado en boca de todos últimamente y que con toda la información que hemos recabado, promete ser explosivo. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de la manera habitual. Olvídense de los rumores superficiales y los titulares sensacionalistas. Hoy vamos a desentrañar un poquito más la historia, porque, según las últimas noticias, la familia de Kerem Bürsin ha revelado detalles impactantes sobre Hande. Sí, escucharon bien. Detalles que podrían cambiar por completo nuestra percepción de la relación entre estas dos estrellas turcas y que, sin duda, van a generar debate y mucha conversación. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen muchas más sorpresas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo que promete dar mucho de qué hablar. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja soñada de muchos. Su romance, surgido en el set de la exitosa serie Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, sus apariciones públicas eran un despliegue de amor y complicidad, y parecía que su relación estaba destinada a durar. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, y lo que parecía ser un cuento de hadas terminó abruptamente. Las razones de la ruptura fueron, en un principio, un misterio. Rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas de terceras personas. Todo era especulación y conjeturas. Pero ahora, las cosas podrían ser muy diferentes. Según fuentes cercanas a la familia de Kerem Bürsin, se han filtrado algunos detalles que podrían arrojar una nueva luz sobre el final de esta relación. Y no son detalles menores, no señores. Estamos hablando de revelaciones impactantes, de aspectos desconocidos hasta ahora, y que podrían cambiar la narrativa que hemos conocido hasta el momento. ¿Qué es exactamente lo que la familia de Kerem ha revelado? Pues bien, la información es variada y, por supuesto, requiere que la tomemos con pinzas, ya que no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, la información que ha trascendido sugiere que la relación entre Hande y la familia de Kerem no era tan idílica como parecía. Al parecer existían ciertas tensiones y desacuerdos que con el tiempo fueron desgastando la relación. Estas tensiones, según las fuentes, se gestaron en gran medida por una serie de factores interrelacionados que delinearon un panorama complejo y, en última instancia, insostenible. Una de las principales preocupaciones de la familia Bürsin, según las fuentes, era el ritmo de vida de Hande. Su intensa agenda laboral, sus constantes viajes y su atención a su imagen pública parecían estar por encima de todo, incluso de su relación con Kerem. Para la familia, esto significaba que Hande no estaba dispuesta a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener una relación sólida y duradera. Se rumorea incluso que la familia de Kerem consideraba que Hande priorizaba sus propios intereses y ambiciones por encima de la felicidad de Kerem. Esta percepción, según las fuentes, se fortalecía con la observación de cómo Hande parecía enfocada en el ascenso meteórico de su carrera, con proyectos internacionales y campañas publicitarias que la mantenían constantemente en movimiento. La familia, con una visión más tradicional de las relaciones, valoraba la estabilidad, el compromiso y la dedicación al vínculo amoroso, elementos que, a su parecer, parecían faltar en la dinámica con Hande. El constante ir y venir, la dificultad para establecer una rutina en común y la prioridad de los compromisos profesionales sobre los personales generaron un distanciamiento emocional que eventualmente se tradujo en un desgaste en la relación. La familia, al parecer, veía en esta dinámica una falta de equilibrio y una posible incompatibilidad en el largo plazo. Otro punto de tensión, al parecer, era la influencia de Hande en la vida de Kerem. La familia Bürsin, que siempre ha sido muy unida, se preocupaba por la forma en que Hande estaba afectando a Kerem. Consideraban que Hande, con su personalidad dominante y su fuerte carácter, estaba controlando de alguna manera las decisiones de Kerem, tanto en su vida personal como profesional. Esto, por supuesto, generaba fricciones y desacuerdos. La familia, al parecer, no estaba contenta con la dirección que estaba tomando la vida de Kerem y temía que
Ande lo estuviera alejando de sus raíces y de sus valores. Esta preocupación se manifestó, según las fuentes, en un intento de proteger a Kerem de lo que consideraban una influencia negativa. La familia, con una visión paternalista, buscaba preservar la esencia de Kerem, su forma de ser, sus decisiones y su forma de relacionarse con el mundo. La percepción de control por parte de Ande, que se manifestaba en la toma de decisiones conjuntas, en la gestión de su imagen pública y en la priorización de ciertos proyectos profesionales, generó un sentimiento de inquietud y desconfianza. La familia, al parecer, temía que Kerem estuviera perdiendo su autonomía y su capacidad de tomar decisiones basadas en sus propios deseos y aspiraciones. Esta dinámica con el tiempo erosionó la confianza y generó un ambiente de tensión que dificultó la comunicación y la armonía en la relación. Además, se ha filtrado información sobre ciertas diferencias culturales y de estilo de vida. La familia Bursin, con una educación más tradicional y arraigada a ciertas costumbres, parecía no encajar del todo con el estilo de vida más moderno y cosmopolita de Ande. Estas diferencias, aunque pudieran parecer triviales, se convirtieron en un factor de conflicto y, al parecer, contribuyeron al distanciamiento entre ambas partes. La familia, proveniente de un entorno con valores y tradiciones arraigadas, se sentía incómoda con la apertura y la libertad de expresión que caracterizaban el estilo de vida de Ande. Las diferencias en la forma de relacionarse, en las costumbres sociales y en la manera de entender el mundo generaron una barrera invisible que dificultó la conexión y la empatía entre ambas partes. La familia, al parecer, esperaba que Ande se adaptara a sus valores y a sus costumbres, pero Ande, fiel a su personalidad y a su forma de ser, se mantuvo firme en sus convicciones. Esta falta de adaptación y de entendimiento mutuo contribuyó al distanciamiento y al deterioro de la relación. Las diferencias culturales, aunque en un principio pudieron parecer irrelevantes, se convirtieron en un obstáculo insalvable que, con el tiempo, socavó las bases de la relación. Pero las revelaciones no terminan ahí. Se rumorea que la familia Bursin tenía serias dudas sobre las intenciones de Ande. Consideraban que Ande estaba interesada en la fama y el reconocimiento que Kerem le podía brindar, y que su relación no era genuina. La familia, al parecer, veía en Ande una oportunista que buscaba ascender en el mundo del espectáculo a través de la relación con Kerem. Estas sospechas, por supuesto, no hicieron más que empeorar la situación y tensar aún más la relación entre Ande y la familia Bursin. Esta percepción, según las fuentes, se basaba en la observación de ciertos comportamientos y actitudes por parte de Ande, que parecían indicar una búsqueda constante de atención mediática y de visibilidad. La familia, al parecer, sentía que Ande aprovechaba la popularidad de Kerem para impulsar su propia carrera y para ganar relevancia en el mundo del espectáculo. La sospecha de que Ande no estaba genuinamente enamorada de Kerem, sino que buscaba sacar provecho de su fama, generó un profundo sentimiento de desconfianza y de rechazo. La familia, con el afán de proteger a Kerem, intentó disuadirlo de la relación y de hacerle ver las supuestas verdaderas intenciones de Ande. Esta situación, con el tiempo, erosionó la confianza y generó un ambiente de tensión que dificultó la comunicación y la armonía en la relación. La creencia de que Ande era oportunista y que su interés en Kerem era superficial contribuyó al deterioro de la relación y, finalmente, a su ruptura. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas revelaciones? En primer lugar, podrían explicar, en parte, por qué la relación entre Kerem y Ande terminó tan abruptamente. Si la familia de Kerem no aprobaba la relación, es posible que ejerciera presión sobre Kerem para que pusiera fin a la misma. La influencia de la familia, especialmente en decisiones personales y emocionales, puede ser considerable. Si Kerem valoraba la opinión de su familia y sentía la presión de sus expectativas, es posible que se viera en la encrucijada de tener que elegir entre su relación con Ande y la armonía familiar. La presión, combinada con las tensiones y desacuerdos preexistentes, podría haber acelerado el final de la relación. La decisión, aunque dolorosa, podría haber sido vista por Kerem como una forma de mantener la paz familiar y de evitar mayores conflictos. El peso de la familia, en este caso, habría sido determinante en el desenlace de la relación. Además, estas revelaciones podrían cambiar la percepción que tenemos de Ande. Si, como sugieren las fuentes, Ande no era tan ideal como parecía, podríamos replantearnos su verdadera personalidad y sus motivaciones. La imagen pública, cuidadosamente construida y proyectada, podría ser puesta en tela de juicio. La percepción de Ande como una mujer independiente, exitosa y enamorada, podría verse empañada por la sombra de las sospechas y las críticas. La opinión pública, que en su momento la había idealizado, podría experimentar un cambio radical.
Las redes sociales, el terreno fértil para la especulación y el debate, serían el escenario perfecto para analizar y juzgar su comportamiento. La imagen de Ande, hasta ahora impoluta, podría sufrir un duro revés, y su reputación podría verse afectada. El impacto, sin duda, sería significativo, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Es importante señalar que toda esta información es, por ahora, extraoficial y no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, la fiabilidad de las fuentes y la consistencia de la información hacen que sea difícil ignorarla. Es evidente que hay un trasfondo de tensiones y desacuerdos que hasta ahora desconocíamos. La falta de confirmación oficial, sin embargo, no descarta la veracidad de la información. Las fuentes, aunque anónimas, podrían ser cercanas a la familia Bursin y tener acceso a información privilegiada. La consistencia de los detalles, que se repiten en diferentes medios y que convergen en un mismo punto, refuerza la credibilidad de la información. La cautela, en este caso, es necesaria, pero la posibilidad de que las revelaciones sean ciertas no puede ser ignorada. El misterio, por tanto, sigue abierto y la expectativa por una confirmación oficial se mantiene. ¿Y qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Por ahora, Kerem ha mantenido el silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, se rumorea que Kerem está dolido por las revelaciones de su familia, y que está tratando de mantener una postura neutral. Es comprensible, ya que se encuentra en una situación delicada, en la que tiene que lidiar con los sentimientos de su familia y con las consecuencias de las revelaciones públicas. El silencio de Kerem, en este caso, es la mejor estrategia para evitar polémicas y para proteger su imagen pública. La postura neutral, por otro lado, le permite mediar entre su familia y Ande, y evitar tomar partido en un conflicto que podría perjudicarlo. La prudencia en este momento es la clave para afrontar la situación. En cuanto a Hande Erçel, tampoco ha hecho ninguna declaración. La actriz, que siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada, ha optado por mantener el silencio y centrarse en su trabajo. Es comprensible que Hande no quiera avivar la polémica y que prefiera evitar cualquier comentario que pueda empeorar la situación. La decisión de Hande, al igual que la de Kerem, es la más sensata. Evitar pronunciarse sobre el tema es la mejor manera de proteger su imagen y de evitar que la polémica se prolongue. La discreción, en este caso, es sinónimo de profesionalidad y de madurez. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Lo más probable es que la polémica siga generando debate y especulaciones. Es posible que surjan nuevas revelaciones y que la historia de Kerem y Hande siga dando de qué hablar. El interés mediático sin duda se mantendrá y la curiosidad del público seguirá creciendo. Las redes sociales, el escaparate perfecto para el chisme y el debate, serán el escenario perfecto para analizar y juzgar el comportamiento de ambos. Las especulaciones, las conjeturas y las teorías conspirativas, sin duda, estarán a la orden del día. El futuro en este caso es incierto, pero la polémica, sin duda, seguirá dando mucho que hablar. Lo que sí es seguro es que la imagen que teníamos de esta pareja ha cambiado para siempre. La idealización, la admiración y el cariño que sentíamos por ellos han sido reemplazados por la duda, la desconfianza y el cuestionamiento. El cuento de hadas que parecía perfecto se ha transformado en un drama con sombras y secretos. La magia que en su momento nos cautivó se ha desvanecido. La imagen de Kerem y Hande como pareja ya no será la misma. El cambio, sin duda, es irreversible. ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, que el mundo del espectáculo esconde muchas veces secretos y dramas que desconocemos. Que las apariencias engañan y que no siempre lo que vemos es lo que parece. La superficialidad, la hipocresía y el interés propio pueden estar presentes en las relaciones más glamurosas y aparentemente perfectas. La realidad a menudo es más compleja y oscura de lo que imaginamos. El mundo del espectáculo, en este caso, nos revela su lado más oscuro y menos amable. En segundo lugar, que las relaciones familiares son importantes y que pueden influir mucho en nuestras decisiones y en nuestra vida. La familia, el núcleo fundamental de la sociedad, puede ser una fuente de apoyo, de consejo y de protección, pero también puede ser una fuente de presión, de conflicto y de sufrimiento. La influencia familiar, en este caso, ha sido determinante en el desenlace de la relación. Las decisiones, en ocasiones, no son individuales, sino que están condicionadas por las expectativas y los valores familiares.
La importancia de la familia, en definitiva, es innegable. Y por último, que las relaciones sentimentales pueden ser complicadas y que, a veces, es mejor tomar caminos separados para evitar el sufrimiento. Las relaciones basadas en el amor, la confianza y el respeto pueden ser maravillosas y enriquecedoras, pero también pueden ser conflictivas y destructivas. La incompatibilidad, la falta de comunicación y las diferencias irreconciliables pueden conducir a la ruptura. La decisión de separarse, aunque dolorosa, puede ser la mejor opción para preservar la salud emocional y para evitar el sufrimiento. El final, en este caso, puede ser el comienzo de una nueva etapa. En resumen, las últimas noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel han revelado detalles impactantes sobre el final de su relación. La familia de Kerem, al parecer, no estaba de acuerdo con la relación y tenía serias dudas sobre las intenciones de Hande. Estas revelaciones podrían explicar, en parte, por qué la relación terminó tan abruptamente y podrían cambiar la percepción que tenemos de Hande. Sin embargo, es importante recordar que toda esta información es extraoficial y que no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas. El misterio, por tanto, sigue abierto y la incertidumbre, en este caso, es inevitable. La verdad, en definitiva, podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones, sus ideas y sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la información es verídica? ¿Creen que la familia de Kerem tenía buenas intenciones? ¿Qué opinan de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.